8:36 de la mañana. Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street ya con la apertura de este mercado estadounidense. Vamos a revisar, como siempre lo hacemos, el promedio industrial Dow Jones, que es el más grande dentro de este mercado bursátil y que arranca abril con un tono positivo, como bien observamos. En este caso avanza 0,63% hasta los 46.632 puntos. Arranque positivo de abril después de un marzo con caída de aproximadamente del 7% para este índice en la Bolsa de Valores de Nueva York, pues a raíz también de todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, como lo hemos referenciado en este espacio. Sin embargo, pues tiene ese arranque de manera positiva una vez bajan las tensiones en torno a ese conflicto. Incluso el presidente Donald Trump acaba de informar que Irán, o el presidente de Irán mejor, le pidió un alto al fuego, pero que la condición de los Estados Unidos para tomar esta determinación es que se reabra el estrecho de Hormuz, esa ruta vital a la que hacemos referencia para el flujo del petróleo a nivel internacional. Entonces, ese sentimiento positivo en torno a este conflicto, en torno a una resolución del mismo, pues también le da un tono positivo a los mercados en el inicio de este cuarto mes del año. Vamos a revisar entonces ahora el Standard & Poor's 500, índice general y de referencia de este mercado estadounidense, pues por la gran cantidad de empresas que cotizan dentro del mismo, las 500 también más representativas, y que en este caso también tiene un arranque muy similar, un avance del 0,76% en este momento, y de esta manera se ubica en 6.580 puntos. Ahí vemos variaciones en tiempo real, ya sube 0,79% y ya se ubica en 6.580 puntos este Standard & Poor's 500. Revisamos el tercero en cuestión de esta bolsa de valores de Nueva York. Hablamos del Nasdaq Composite, que básicamente tiene un importante cómputo de empresas del sector tecnológico que ha venido también afectando su movimiento a lo largo del presente año y que también avanza incluso con más fuerza, supera ya el 1% a esta altura, con una variación al alza del 1,20%, se ubica parcialmente en 21.846 puntos. Los tres índices arrancando el mes de manera positiva después de registrar pérdidas bastante dicientes durante el mes de marzo, precisamente a raíz del conflicto. Ya una vez cambia el sentimiento en los mercados, pues también se refleja en esos movimientos a nivel internacional, y pues básicamente es lo que tenemos entonces en torno a lo que pasa en la bolsa de Nueva York. Sin embargo, pues esperar qué sucede, porque precisamente hay noticias que se van desarrollando a lo largo del día y que hace que los mercados fluyan en determinadas direcciones. En este caso les cuento que las acciones de Estados Unidos iniciaron al alza este mes, impulsados por el optimismo de un posible fin de la guerra entre los Estados Unidos e Irán. El impulso se da tras declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que Irán habría solicitado un cese al fuego, aunque condicionó cualquier acuerdo a la reapertura del estrecho de Hormuz. Además, indicó que las fuerzas estadounidenses podrían salir del país en 2 o 3 semanas, lo que contribuyó a moderar los precios del crudo, y también, pese al repunte, el petróleo sigue en niveles elevados, cerca de $100 por barril, lo que mantiene la incertidumbre en los mercados. Cabe señalar que analistas advierten que el alza reciente podría ser temporal y que un contexto de volatilidad, en este caso, es lo que esperan con una mayor claridad, y el desenlace a su vez del conflicto y su impacto en la economía global. Bueno, ya mientras entran en operación las bolsas región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí tenemos noticia, ya más que todo reaccionando por el tema local, que ya les estaremos contando tal como lo hicimos en las emisiones del día anterior. Vamos a revisar entonces el dólar, que arrancó bastante puntual la jornada, 8 en punto de la mañana arrancó con una cotización de 3.686 pesos. ¿Esto qué quiere decir? 11 pesos al alza si se compara contra el cierre spot de la jornada de, en este caso, el martes, que básicamente tuvo un último valor de 3.675 pesos. Esto pues bastante diciente, pero hay que hacer un recuento precisamente de por qué cerró en ese nivel. Ayer cerró levemente al alza, si se quiere, frente al cierre en spot del lunes, pero se dio un movimiento un poco en punta, si se quiere, hacia el final de la jornada. Esto una vez se conoció que el ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, abandonó la junta directiva del Banco de la República en medio pues de la decisión de tasas que tenía que tomar el emisor en la jornada anterior. En este caso, pues recordemos, hubo un aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés.
tal cual como también ocurrió en la jornada o en la reunión mejor de enero, y pues este movimiento no le gustó al gobierno, hizo que citara una rueda de prensa aparte, y en dicha rueda de prensa lo que hizo fue básicamente puntualmente decir que el gobierno rompía relaciones con la Junta del Banco de la República y pues que básicamente renunciaba a ser miembro de la misma. Pues ahí eso fue lo que disparó el dólar hacia el final de la jornada, y ya en la modalidad Next Day también un dólar superando los 3.700 pesos. Ya en la modalidad Next Day, que corresponde a la jornada del martes, se ubicó finalmente en 3.706 pesos, lo que representó un alza de 31 pesos si se compara el cierre en el spot contra ese valor final de la modalidad Next Day, pero todo obviamente respondiendo a lo que pasa precisamente con ese tema de la coyuntura institucional, si se quiere, entre el gobierno nacional y el Banco de la República, recordando que el Banco Central es independiente al gobierno y pues básicamente que el gobierno tiene un representante que es el ministro de Hacienda y miembros que puede escoger, como lo ha hecho el presidente Gustavo Petro a lo largo de su mandato, teniendo en cuenta 3 nombramientos específicamente: Olga Lucía Costa, Laura Mosta y César Giraldo, que son las fichas que él puso y que pues han tomado decisiones diferentes o posiciones a las que básicamente quería el presidente de la República. En ese contexto, pues ya tenemos entonces operaciones al alza en territorio colombiano y pues decíamos, en este mercado spot arrancó sobre los 3.686 pesos y rápidamente superó los 3.700 pesos. Ese pico que vemos sobre las 8 y 5 minutos de la mañana alcanzó un máximo del dólar en Colombia de 3.706 pesos. Sin embargo, pues como ha sido una jornada volátil, también se redujo rápidamente al nivel de 3.700 y a esta altura cotiza sobre los 3.689 pesos con 50 centavos. En promedio, la divisa se negocia en 3.692 pesos con 49 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige este miércoles es de 1.660 pesos con 10 centavos. Como le decíamos, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.686 pesos, que es su mismo valor de apertura, y un máximo de 3.706 pesos. Sin embargo, ahí vemos que sigue esta volatilidad, nueva cotización de 3.695 pesos. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 96 millones de dólares en un total de 228 operaciones, un volumen, digamos, bastante promedio, pues en torno a la coyuntura nacional, pero también cabe señalar que este movimiento también se ve o se ha visto diezmado en torno precisamente a las vacaciones de Semana Santa. Recordemos, hoy será el último día hábil en Colombia, jueves y Viernes Santo. En el caso del territorio colombiano, pues no son días hábiles a nivel nacional, y en el caso de Estados Unidos, pues habrá festivo en lo que respecta precisamente a la jornada del viernes. Con ese contexto, pues revisemos cómo se comportaba el dólar en el plano internacional para ver cómo se comporta ese DXY. Recordemos, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el japonés. Y aquí vemos algo principal y diferencial en torno a lo que pasa con el dólar en Colombia. Colombia, operación al alza, básicamente ya alcanzando niveles de 3.700 pesos, pero a nivel internacional lo que hace este dólar es perder terreno una vez se van calmando las tensiones a nivel internacional y también se conocieron datos del sector privado o del empleo en el sector privado mejor en Estados Unidos, que ya les estaremos ampliando. En este caso tenemos entonces un DXY, dólar a nivel internacional, con una caída del 0,57% para ubicarse de esta manera en 99,38 puntos, un dólar que incluso en la jornada anterior había alcanzado nuevamente niveles de 100 y en la jornada de lunes incluso había alcanzado niveles no vistos desde mayo del 2025. Sin embargo, pues ya una vez se calman las tensiones, también hay un respiro, si se quiere, en este dólar a nivel internacional, y vemos que precisamente con este movimiento sobre 99,38, que es el nivel que estamos viendo actualmente, como bien lo arroja la gráfica, estamos observando niveles aproximadamente desde el 23 de marzo, estamos hablando de aproximadamente 10 días de debilidad del dólar en torno a esta de vuelta que tiene en el plano internacional, y pues esto hace más disidente principalmente la reacción en el plano local por lo que sucedió en la Junta del Banco de la República, pues porque si respondiera a lo que sucede a nivel internacional con el dólar, pues seguramente tendríamos debilidad tal como está ocurriendo, por ejemplo, con el real brasileño, con el peso mexicano, pero pues el peso colombiano tiene un comportamiento al alza principalmente por factores internos. Ahí básicamente el comportamiento tanto nacional como internacional del dólar, y ahora les cuento que OpenAI anunció que la startup fue valorada en 852 mil millones de dólares en una ronda de financiamiento recién cerrada en la que se recaudaron 122 mil millones de dólares.
OpenAI anunció el martes que la startup fue valorada en $852 mil millones en una ronda de financiamiento recién cerrada en la que se recaudaron $122 mil millones. Esta impresionante cifra de financiación superó las previsiones iniciales, lo que refleja el aumento de los costos de la potencia computacional. La recaudación se produce en medio de las dudas persistentes sobre cómo las empresas de inteligencia artificial pueden generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos. El creador de ChatGPT dijo que su tasa de ingresos de $2.000 millones mensuales está creciendo rápidamente. La ronda de financiamiento incluyó un conjunto diverso de socios, entre ellos Amazon, Microsoft, Nvidia y SoftBank, según OpenAI. En una medida inusual se informó que se recaudaron unos $3.000 millones de inversionistas individuales. ChatGPT ocupa el primer lugar en inteligencia artificial para consumidores, con más de 900 millones de usuarios activos semanales y unos 50 millones de suscriptores. El uso del motor de búsqueda en línea de ChatGPT se ha triplicado en el transcurso de un año, según la compañía. En febrero, la empresa comenzó a implementar publicidad para sus usuarios no premium en un intento por generar más ingresos. OpenAI también anunció que está desarrollando una super app que combinará ChatGPT, la navegación por Internet, una herramienta de programación llamada Codex y capacidades que permitirán a los asistentes digitales realizar tareas de forma autónoma. Esta ronda de financiación masiva llega en un momento en el que se espera que OpenAI salga a bolsa este año, a medida que se intensifica la competencia en el sector de la inteligencia artificial. Abro comillas, Irán estará en la Copa del Mundo, cierro comillas. Esto aseguró a la AFP el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presente en Antalya, en el sur de Turquía, en un partido amistoso de la selección iraní contra Costa Rica, añadiendo que disputará sus partidos de primera fase en Estados Unidos, como había determinado el sorteo de diciembre. El presidente de la FIFA confirmó el martes que Irán jugará el Mundial de Fútbol en territorio estadounidense. Gianni Infantino presenció un amistoso de la selección iraní frente a Costa Rica, que se disputó en la ciudad turca de Antalya. El mandamás indicó que habló con futbolistas y cuerpo técnico y que todo va bien, a la vez que aseguró que los partidos se jugarán donde tengan que jugarse. Irán había pedido disputar sus encuentros de la primera fase del torneo en México y no en Estados Unidos, como determinó el sorteo. Según el calendario oficial, en la primera fase deberá enfrentarse a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y luego a Egipto en Seattle. Su campo base para el torneo está previsto en Tucson, Arizona. Bueno, y a esta hora ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, en este caso hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene un arranque negativo en la sesión. En este caso pierde 0,29% y parcialmente se ubica entonces en 2.279 puntos este indicador de referencia del mercado bursátil colombiano. Revisaremos entonces cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento a la baja inicialmente en el mercado colombiano, y tenemos que la que más pierde es la preferencial del grupo Argos, que cae 7,33% y de esta manera se ubica en 12.140 pesos. La acción ordinaria del grupo Aval también cae 3,99% en este caso, hasta los 745 pesos por acción. La acción ordinaria de Cementos Argos también pierde a esta altura 2,21% y de esta manera se ubica en 11.480 pesos. Ecopetrol pierde 2,14% hasta los 2.740 pesos. Ecto pierde 1,58% hasta los 4.350 pesos. Celsia cae 0,94% hasta los 5.250 pesos, y también vemos comportamientos negativos en la acción ordinaria del grupo Cibes con concreto y en la acción ordinaria del grupo Argos. Estamos hablando entonces que son 9 las acciones que registran comportamiento negativo a esta altura en territorio colombiano. Revisar las de comportamiento positivo y tenemos que la que más gana es la acción de Mineros, que sube 3,33% hasta los 13.640 pesos por acción. Le sigue ISA, Interconexión Eléctrica, que gana 1,43% hasta los 28.400 pesos. La preferencial del Grupo Sura ya se ubica en 42.600 pesos, también con un avance del 1,43%. Terpel gana 0,80% hasta los 17.700 pesos. La acción preferencial del Grupo Ives ya se ubica en 67.940 pesos con un avance de 0,65%, y la acción de la Bolsa de Valores de Colombia gana 0,23% hasta los 17.480 pesos. Entonces son 6 las acciones de comportamiento positivo en este mercado bursátil colombiano. Sin embargo, vemos que el Colcap
que está cayendo precisamente por cantidad de acciones que tienen comportamientos por encima del 2% en terreno negativo en este mercado. Revisaremos ahora el segundo en cuestión, hablamos de la Bolsa de Santiago de Chile, como siempre lo hacemos, a través de el IPSA, que es el índice de precio selectivo de acciones, que básicamente, como siempre lo recordamos, sigue muy de cerca lo que sucede en el plano internacional. En este caso veíamos un comportamiento en verde al alza en este arranque de abril en territorio estadounidense, y pues eso se contagia básicamente también al mercado chileno en este momento. Recordar que entre Bogotá y Santiago de Chile hay 2 horas de diferencia, por lo que este mercado ya tiene un buen rato operando, ya estamos superando incluso las 10:30 de la mañana en territorio del continente, en territorio chileno, y pues ya tiene entonces un rango de operación mayor con respecto a Lima y a Bogotá en este caso. El IPSA chileno avanza parcialmente 0,95% y de esta manera fica en 10.741 puntos, como bien lo decíamos, siguiendo el movimiento internacional y el sentimiento positivo de los mercados. Revisamos ahora cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento al alza inicialmente, y tenemos que la que más gana a esta altura, una subida del 2,28%, Itaú Chile gana 2,23%, CAP 1,87%, Colbún avanza 1,54%, SMU 1,53%, en el Chile gana 1,45%, Banco de Chile en este caso gana 1,34% y Ripley 1,29%, por nombrar las más relevantes, pero pues tenemos más acciones en territorio positivo en este caso. Revisamos también las de comportamiento negativo a esta altura, y Sociedad Química Minera de la clase B, bueno, ahí ya se actualiza, ahora tenemos que Central de Cerveceras Unidas pierde 0,40% y se ubica entonces como la que más pierde a esta altura en territorio chileno. También Engie Energía Chile cae levemente, casi que se mantiene en la línea plana, 0,01% a esta altura, y de resto pues ya vemos acciones también en verde como Quiñenco, Aguas Andinas, Embotelladora Andinas, Sencomol, Cencosud, Concha y Toro, Banco Central de Inversiones, Parque Arauco, que son básicamente todas las que están jalonando el IPSA al alza en este momento. Y ahora revisamos la tercera de las bolsas en cuestión de esta integración NOAM. Hablamos principalmente de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte obviamente de este mercado de integración regional, y como siempre lo hacemos a través de sus principales índices, tanto del MSCI NOAM general como del SELEC. Vamos a revisar en primera medida el índice general, que también arranca con tono positivo este mes de abril, avanza parcialmente 0,54%, y de esta manera se ubica en 50.565 puntos de momento. Este índice de referencia internacional de la Bolsa de Valores de Lima, que logró sostener niveles de 50.000 al cierre de marzo, con caídas obviamente a nivel mensual, pero de manera trimestral pues registró unas ganancias este indicador de la Bolsa de Valores de Lima. Revisamos también entonces el índice SELEC, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado y que de momento avanza con fuerza, 2,11%, y de esta manera se ubica en 1.333 puntos a esta altura de la jornada. Tenemos entonces Colombia en rojo, también respondiendo un poco a lo que les contábamos de esa coyuntura entre el gobierno y el Banco Central colombiano, y pues Chile y sigue operando al alza siguiendo el sentimiento internacional de los mercados para un comportamiento mixto de la integración NOAM a esta altura. Volviendo a hablar de los mercados de los Estados Unidos, les cuento que el bono del Tesoro a 10 años, básicamente esta rentabilidad bajó ligeramente mientras los inversores evalúan la probabilidad de que el conflicto en Oriente Medio llegue a una solución, así como perspectivas sobre la trayectoria de tipos de interés de la Reserva Federal. Cabe señalar que la guerra entre Estados Unidos e Irán sigue acaparando la atención de los inversores de todo el mundo, y la rentabilidad continuó cayendo tras un informe no confirmado que indicaba que el presidente iraní estaba dispuesto a poner fin a la guerra con garantías. Los elevados precios del petróleo están aumentando tanto la preocupación por la inflación como los temores de una recesión, lo que ensombrece las perspectivas sobre la evolución de la política monetaria. Según la herramienta FedWatch, los mercados monetarios ya están descontando mayoritariamente que la Reserva Federal no recortará las tasas de interés durante el resto del año. La semana pasada, cabe señalar, los operadores de futuros elevaron brevemente la probabilidad de un aumento de tasas para finales del 2026 hasta el 52% en este caso. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que considera que las expectativas de inflación están bajo control a pesar del aumento de los precios de la energía, por lo que el Banco Central no necesita responder con tasas de interés más altas. El Wall Street Journal informó por la noche que Trump les dijo a sus asesores que estaba dispuesto a poner fin a las hostilidades militares estadounidenses contra Irán, incluso si el estrecho de Hormuz permanecía cerrado en gran medida. El estrecho de Hormuz, una ruta marítima crucial, ha permanecido prácticamente cerrado durante todo el conflicto, lo que ha provocado un exceso de oferta en el mercado petrolero y una alza vertiginosa en los precios. Según The New York Post,
el presidente afirmó que creer básicamente la guerra con Irán probablemente terminaría pronto y otras naciones tomarían también la iniciativa para reabrir este estrecho de Hormuz. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, hablamos de Marco Rubio, declaró al Al Jazeera en una entrevista publicada durante el lunes que los objetivos de Washington en Irán tardarían semanas, no meses, en alcanzarse. Básicamente, bajo ese contexto geopolítico, revisaremos cómo se comportan esas referencias de los bonos del Tesoro, como siempre lo hacemos a través de la referencia a 10 años, que es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional y que básicamente ha tenido un comportamiento bastante, si se quiere, de desvalorización en lo que respecta a marzo, cerrando con una desvalorización importante en tasa este bono de referencia en territorio estadounidense. Sin embargo, ahorita vemos que opera incluso con una relativa estabilidad muy cerca a la línea plana, ya que avanza menos de un punto básico a esta altura y llega a ubicarse entonces en niveles de 4,31%. Recordemos que en las más jornadas pues venía cayendo en tasa de manera importante y pues que en este caso el mercado de deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, como venía ocurriendo y bien lo arroja la gráfica durante todo el mes de marzo, básicamente cae el precio del papel o del bono puntualmente, por lo que hasta el lunes podíamos hablar incluso de una desvalorización bastante eficiente de esta deuda pública estadounidense. Sin embargo, en las jornadas de lunes y martes pues ha venido cayendo, recuperando algo de esas pérdidas que había sufrido durante gran parte del mes que se completó de conflicto en Oriente Medio y pues básicamente esperando que suceda también en cuanto a esta evolución del mismo, que como les decíamos, ya se anunció que el presidente iraní pidió un cese al fuego y que las condiciones de Estados Unidos es básicamente reabrir el estrecho de Hormuz para avanzar en este aspecto. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo cayeron el miércoles mientras los inversores sopesan la disposición del presidente Donald Trump a retirarse del conflicto con Irán en cuestión de semanas, a pesar de que el estrecho de Hormuz permanece prácticamente cerrado. El precio de referencia mundial del petróleo se disparó más de un 60% durante el mes pasado, registrando, en este caso, su mayor ganancia mensual, desde que básicamente se llevan registros teniendo en cuenta esto desde 1988. Sin embargo, pues en todo este conflicto pues se viene suavizando un poco en las últimas jornadas en a buscar una resolución del mismo, los acercamientos tanto entre el régimen iraní y el gobierno de los Estados Unidos, obviamente a través del presidente Donald Trump, y pues eso ha hecho que un petróleo de referencia Brent que alcanzó incluso los $120 por barril en algún momento, o ayer también estuvo bastante cerca de hacerlo, pues haya perdido fuerza e incluso en la jornada de este miércoles inicialmente, pues que será la última jornada hábil de esta semana para el caso colombiano, pues tenemos un petróleo que ha perdido algo de fuerza en torno principalmente a la suavidad que puede ver este conflicto a nivel internacional. Sin embargo, pues estaremos también muy atentos. También el presidente Donald Trump intervino y abro comillas, dijo, no iremos muy pronto. Trump también desestimó la idea de tener que llegar a un acuerdo negociado para poner fin a la guerra, afirmando que Irán no tiene que llegar a acuerdo. Es un nuevo régimen, son muchos más accesibles, esto fue lo que aseguró el mandatario. Asimismo, señaló haber impedido que Irán obtuviera un arma nuclear. Más tarde, durante el martes, la portavoz también de la Casa Blanca, hablamos de Caroline Leavitt, dijo en una publicación en X que Trump pronunciará un discurso a la nación para brindar una actualización importante sobre Irán durante este miércoles, esto a las 9 de la noche. La campaña estadounidense-israelí contra Irán ha provocado una grave interrupción del suministro energético desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, avivando los temores en toda la economía mundial que depende en gran medida del petróleo de Oriente Medio. Irán, cabe señalar, ha paralizado de facto los envíos a través del estrecho de Hormuz, lo que es una vía marítima crucial que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y por la que solía transitar el 20% del flujo mundial del petróleo antes de que estallara precisamente esta guerra en Oriente Medio. Con ese contexto, pues vamos a revisar cómo se comportan las principales referencias del petróleo a esta altura, como ya decíamos, cayendo por la digamos, esa suavización, si se quiere, en el tono de ambos mandatarios, pues de tanto del gobierno estadounidense como también del gobierno de la República Islámica. Hablamos entonces de Irán. En este caso tenemos un Brent que se ha devuelto de manera importante y en este caso tiene un comportamiento negativo parcialmente, entonces cae 2,70% y se ubica en $101 con 16 centavos este petróleo de referencia europea y que a su vez es el de referencia
mundial para empresas como Petróleo y Petrobras, que resulta fundamental en sus temas financieros. También revisamos entonces el WTI, hablamos del West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que también pierde a esta altura 2,05% y de esta manera se ubica en $99 con 30 centavos el barril. Entonces ahí bastante importante lo que está sucediendo en materia del mercado petrolero, que ya se viene, digamos, calmando un precio a nivel internacional, a pesar de incluso ayer haber alcanzado $118 por barril en el caso del petróleo de referencia Brent. Les cuento en relación a esto que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que va a seguir apoyando al régimen terrorista iraní y que la guerra desencadenada hace más de un mes no ha terminado. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró el martes que seguirá aplastando al régimen iraní y que la guerra desencadenada hace más de un mes no ha terminado. Seguiremos aplastando al régimen terrorista, reforzando los cinturones de seguridad a nuestro alrededor y alcanzando nuestros objetivos. Netanyahu se pronunció poco después que el presidente iraní Masoud Pezeshkian declarara que quería poner fin a la guerra, un mensaje que impactó en la bolsa de Nueva York, que cerró el martes con fuertes ganancias. Sin embargo, Pezeshkian exigió garantías para evitar que se repita la agresión, según un comunicado de su oficina. Entre ellas están el pago de compensaciones financieras, la definición clara de las responsabilidades y el cese de las hostilidades en todos los frentes. Netanyahu, sin embargo, insistió en que la campaña debía continuar. La jornada del martes también estuvo marcada por ataques a gran escala contra Irán, amenaza de los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, a las empresas estadounidenses de alta tecnología, Google, Meta y Apple, si más dirigentes iraníes serán asesinados. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que cesará sus operaciones en Irán muy pronto para que bajen los altos precios de los combustibles en el país. Les dimos fuerte, acabamos con muchos de los lunáticos radicalizados a lo largo del estrecho, pero si ellos quieren algo, yo diría que en 2 semanas, quizá 2 semanas, quizá 3. Trump amenazó el lunes a Irán con atacar sus instalaciones energéticas si las negociaciones no llegan a buen puerto rápidamente y si no desbloquea de inmediato el estrecho de Hormuz, por donde transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales. En medio del asedio contra su territorio, Irán siguió disparando contra Israel y los aliados estadounidenses en el Golfo, acompañado en la guerra regional por su aliado libanés Hezbolá y los rebeldes hutíes de Yemen. En caso de que fracase la diplomacia, Trump prevé pedir a sus aliados de Europa y del Golfo que fuercen la reapertura del estrecho de Hormuz, dijeron funcionarios estadounidenses. Pero en contra de las exigencias del republicano, una comisión parlamentaria iraní aprobó un proyecto para imponer peaje a los buques que transiten por el estrecho y prohibió el paso a Estados Unidos e Israel, según la prensa estatal. 9:04 de la mañana, con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.